Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Dice la palabra de Dios: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Luego vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de parte de nuestro hermano Willy. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí nuevamente en la casa del Señor, y pues vamos entonces a meditar en la palabra, en este pasaje que pues es muy profundo. Podríamos estar hablando de él, yo creo que hasta días, ¿no? Por todo lo que sucede en esta porción de la palabra, que es tan pequeña, ¿no? Son apenas 10 versículos, pero son muy profundos, ¿no? Yo traté de pedir al Señor que me ayudara con su Espíritu Santo para que este mensaje fuera de edificación para todos nosotros, para la iglesia. Amén. Amén. Y pues se titula La copa de la agonía. Amén. Y dice la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Amén. Empezando por ahí, Getsemaní, ¿verdad? Y quise saber qué significaba realmente, porque conocemos ese lugar como tradicionalmente como el Monte de los Olivos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir Getsemaní? Y por lo que pude investigar, Getsemaní quiere decir el lugar donde se pisa la oliva, o donde se aprieta, donde se extrae el aceite, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Después de celebrar la Pascua, Jesús y los discípulos entonces fueron ahí al Monte de los Olivos, a ese lugar llamado Getsemaní, donde ya acostumbraban a ir. Jesús y sus discípulos ya conocían ese lugar. Iban muy seguido a descansar, a orar, a tener momentos de esparcimiento y momentos de estar en la presencia de Dios. Amén. Pero esta ocasión era muy especial. Era la noche en que Jesús iba a ser entregado. Jesús lo sabía, quizás los discípulos no, a lo mejor lo intuían. Sabían que no era una noche como todas las que había habido anteriormente. Y pues Jesús estaba realmente angustiado, porque sabía lo que se debería seguir. Amén. Jesús quería estar a solas y en comunión con su Padre en un momento tan difícil, porque él, sabiendo que iba a ser entregado, que iba a ser sacrificado y en manos de pecadores, pues no era una sensación muy grata, ¿verdad? No estaba como dicen, en un lecho de rosas. Estaba muy angustiado, y él quería estar
a solas con el Padre. Él quería tener una entrevista con el Señor, con el Creador. Pero también quería estar con los más íntimos. Se llevó a sus discípulos y aún así se alejó un poco más con 3 de ellos que eran los que más cercanos a él estaban, ¿verdad? Y él quería que lo acompañaran en este momento tan angustiante, tan difícil. Pongámonos un momento en ese lugar, ¿no? Así como las aceitunas son prensadas, son machacadas para extraer el aceite, así la vida del Señor Jesucristo también iba a ser exprimida para que su sangre nos limpiara de todo pecado, para que ese aceite, por así decirlo, ¿verdad?, nos limpiara, nos diera nueva vida a cada uno de nosotros. Si hoy nosotros estamos aquí, ¿verdad?, si hoy tenemos el gozo de poder escuchar palabra, de poder cantar alabanzas a su nombre, si tenemos el privilegio de acercarnos ante el trono de la gracia de Dios, es justamente por todo ese momento que empezó a vivir Jesús después de la Pascua hasta su resurrección, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos ha dado esa vida nueva. Amén. Y bueno, yo quisiera preguntarles y preguntarme a mí mismo, preguntarnos a nosotros como iglesia, ¿cómo estaría nuestro corazón sabiendo que nos van a encarcelar, nos van a juzgar por culpa de otro? ¿Cómo estaría nuestro corazón? ¿Verdad? Porque cuando nosotros cometemos algún error, inclusive una mentira quizás, ¿verdad?, nos sentimos culpables. Ya el Espíritu Santo en nosotros comienza a redarguirnos y nos sentimos muy mal. Ahora imagínate que sabemos que vamos a ser castigados por culpa de otro, por algo que nosotros no hicimos, por algo que no tenemos nada que ver, por gente mala, por gente rebelde, por gente malintencionada. ¿Cómo estaría nuestro corazón? Para que tengamos una idea de lo que vivió el Señor Jesús, pongámonos un poco en los zapatos del Señor. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Qué sentiríamos de saber que vamos a ser juzgados, que vamos a ser enjuiciados, que vamos a ser condenados a muerte, y en una muerte horrible? Porque no lo fusilaron, no lo colgaron, sino que lo clavaron a una cruz. Su agonía fue tremenda, no solo en este momento, su agonía fue tremenda en la cruz. Tanto así que, Señor, no sé si está planificado verlo ahora en Semana Santa, pero el Señor Jesús padeció por nosotros 3 horas, porque Dios tuvo misericordia de Jesús. Porque un condenado a muerte en la cruz tardaba entre 4 a 7 días en agonía. Imagínate, entre 4 a 7 días colgado en una cruz, muriendo de sed, de fiebres intensas, de dolores, músculos desgarrados, tendones cortados. No, es tremendo. Y más que el Señor Jesús todavía había sido flagelado, había sido su piel cortada por los latigazos. O sea, todo eso por ti y por mí, para que nosotros disfrutáramos de la vida eterna y empezáramos a disfrutarla ahora mismo. ¿Qué haríamos sintiéndonos solos en una prueba tan terrible, sin el apoyo de aquellos que son tus amigos por los cuales estás viviendo esa agonía? Jesús estaba ahí viviendo esa agonía por los apóstoles, estaban ahí. Él se los había llevado para que lo acompañaran, pero en definitiva estuvo solo. Como leía el hermano Jorge, ¿verdad?, en esta porción de la palabra que está aquí en el capítulo 14, 3 veces fue Jesús a buscarlos y 3 veces los encontró durmiendo. ¿Por qué? Porque yo pienso que la depresión, la angustia que también sentían los apóstoles, los seguidores, los discípulos de Jesús, al verlo así, ¿verdad?, se deben haber sentido muy mal. Ya no era aquel maestro que andaba echando fuera demonios, sanando enfermos, multiplicando panes, yendo, viniendo, predicando amor, gozo, alegría, vida eterna. Era un hombre que estaba angustiado.
Y fíjense, ¿no?, que ahí nos muestra el Señor la parte humana de Jesús. Porque tenía que ser así, porque Jesús tenía que padecer en su cuerpo, ¿no? Muchas teologías dicen que Jesús no sufrió dolor porque era Dios hecho hombre, entonces si no quería no sufría, pero tenía que padecer para que tú y yo pudiéramos decir, sí, mi Señor sintió lo que yo siento, mi Señor tuvo hambre, tuvo sed, y en este momento estaba solo con el Padre. Fue el único que lo acompañó en ese momento. Eso nos enseña que nosotros también podemos recurrir a nuestro Padre, que aunque tu madre y tu padre te dejen, aunque no tengas con quién platicar, un hombro donde recostarte a llorar, en la angustia, en la prueba, tenemos un Padre amoroso, que a pesar de que estaba mandando a su Hijo a una terrible muerte, a un terrible sacrificio, lo estaba acompañando, nunca lo dejó solo. Eso nos dice que tampoco nosotros estamos solos, en cualquiera que sean nuestras circunstancias. Muchas veces la soledad nos pesa, a veces la tristeza, el dolor nos pesa mucho, por todo aquello que hemos vivido o que estamos viviendo, pero tenemos a quien recurrir. A causa de todo esto, a causa de esta agonía en el Monte de los Olivos, a causa de su martirio en la cruz y de su resurrección, hoy nosotros tenemos acceso al Padre. Antes nos era velado, era muy difícil. Para poder pedir perdón a Dios teníamos que sacrificar, derramar sangre de un animal. Ahora Jesús, en vísperas de derramar su sangre, nos está abriendo la puerta para que nosotros podamos ir al Padre. En el momento que Jesús muere, entonces ahí ya tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. No estamos solos. Aunque sintamos esa soledad, debemos recurrir al Padre y decir, Señor, me siento solo, pero sé que estás ahí. Sé que me estás aguantando, me estás sosteniendo, no me estás dejando. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que Jesús, él aceptó la decisión del Padre, aceptó la voluntad del Padre, fue obediente, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, despojándose de toda la deidad. Por eso Él sufrió, Él sintió el dolor, Él sintió la soledad. Todo lo que nosotros sentimos como seres humanos, Él lo sintió, porque se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y en forma de siervo fue a la muerte por cada uno de nosotros. Amén. A veces nosotros nos parece que estamos pasando de lo terrible porque nos machacamos un dedo de martillazo, ¿no? Ya queremos hacer un drama, ¿verdad? O una pérdida, ¿verdad? A veces por una pérdida se nos acaba el mundo. Pero tenemos al Señor, quien nos acompaña y que nos dice, hay algo más allá que todo esto que ves, que todo esto que hay aquí alrededor tuyo. A veces nosotros nos aferramos a las personas, nos aferramos a las cosas, nos aferramos a esta vida terrenal. Cuando el Señor Jesús nos dijo, mi reino no es de este mundo y ustedes pertenecen a este reino. Nosotros no somos del mundo, vivimos en Él, pero no le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos al Padre porque Él nos compró con la sangre de Jesús, con este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Somos ahora sus hijos, estamos en un reino que nada tiene que ver con este mundo. Vivimos en este mundo porque nos tocó vivir en este mundo, porque es el pasaje a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Señor. Y dice Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesús aún en su dolor nos enseña a depender de Dios, a depender de nuestro Padre, a confiar plenamente en Él, a obedecer sin reservas su voluntad. Esa es la enseñanza que nos da Jesús y es una de las más difíciles, ¿verdad? Porque Dios nos pide a veces que demos pasos de fe y no nos animamos, tememos, estamos inseguros, ¿verdad? Pero ¿por qué un niño de 2, 3, hasta 5 años va muy seguro cruzando una avenida? Porque va de la mano de su padre. Pero si su papá lo suelta o su mamá lo suelta, se sienten inseguros. Nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros hemos sido partícipes con nuestros hijos de esa enseñanza, ¿verdad? De darle seguridad a nuestros hijos. Y eso es lo que nos hace el Señor. Dios está con nosotros, es nuestro Padre Celestial. Jesús ya no dijo, no le digan más ya Jehová, ya no le digan Yahweh, ya no le digan Adonai, díganle Padre. Jesús nos enseñó a tener una relación con el Creador del universo, con el Creador, con el dueño del universo, una relación de padre e hijos. Amén. ¿Cómo es esa relación? Es una relación estrecha, de seguridad. Y Jesús nos está enseñando en este momento con su obediencia, porque Jesús dijo: Señor, no quiero tomar esta copa, no quiero pasar este trago amargo, no quiero tener esta agonía, no quiero sufrir en la cruz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Esa es la confianza ciega que tenía Jesús en Dios. Y esa es la enseñanza que nos da, que confiemos plenamente en nuestro Padre Celestial, que podamos dar pasos con los ojos cerrados sabiendo que estamos de la mano del Creador del universo, que no se le ha escapado nada. A mí me gusta ver a veces videos sobre astronomía, y cuando se habla del infinito, cuando se habla del tamaño del universo, no se sabe qué tamaño tiene, no se sabe cuándo empezó ni dónde termina, no se sabe. El hombre no llega a comprender, y todo eso lo creó Dios con el poder de su palabra. Y a Dios no se le escapa nada. La luna gira alrededor de la Tierra exactamente 28 días y no me acuerdo qué fracción. La Tierra gira alrededor de 365 días y fracción. Y no se le escapa. Entonces, si a Dios no se le escapa eso, menos se le va a escapar tu mano. Menos se le va a escapar mi mano. Podemos cruzar por el fuego o por el agua, confiados de la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesús aún en ese dolor entonces nos enseña a hacer la voluntad del Padre. No solo rogó al Padre pasar por alto la dura prueba, no solo aceptó su misión que tenía que cumplir, sino que también oró por sus discípulos. Amén. En Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros, hermano. Juan capítulo 17 nos habla de esa preciosa oración que hizo Jesús antes de su muerte, antes de entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Estaba orando por nosotros. No solamente oró por sus discípulos, sino por aquellos que iban a creer por esos discípulos. Y nosotros no hemos escuchado el Evangelio de boca de Pablo ni de Juan, pero sí a través de ellos fue generación tras generación llegando a nosotros el Evangelio. Amén. Jesús está orando por todas esas generaciones, incluyéndonos a nosotros. Que Dios nos fortaleciera, nos guardara, porque somos su especial tesoro. Somos muy valiosos. Cuando te pregunten cuánto vale tu vida, tú dile: la sangre de Cristo. Lo más precioso que hay en el universo, la sangre del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por otra parte, los discípulos, aún los más allegados, no entendieron la gravedad de la situación que se estaba viviendo. No pudieron discernir porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo.
no entendían muy bien por qué Jesús estaba tan angustiado, porque aunque Jesús ya había anunciado su muerte, como que estaba velado, ¿verdad? O sea, no tomaron tan en serio la situación que se venía, que Jesús iba a ser apresado, que Jesús iba a ser golpeado, que Jesús iba a ser torturado, que Jesús iba a morir, y menos aún que iba a resucitar. Si nosotros recordamos, ¿verdad?, los pasajes finales de Lucas, nos habla de que los discípulos, pues, después de la muerte de Jesús, como que dijeron, bueno, vamos, ¿no? Algunos iban para Emaús, otros quién sabe dónde andaban, entonces fueron a Galilea nuevamente a pescar, a remendar sus redes. Dijeron, pasamos 3 años y medio preciosos con el Señor Jesús. Sanamos enfermos, repartimos panes y peces, estuvimos llevando palabra de vida, pero se terminó. Ya no está Jesús, porque no habían comprendido que recién era el comienzo de esa nueva vida, de ese nuevo reino que vino a traer Jesús, que hoy nosotros estamos disfrutando, que hoy nosotros estamos viviendo. Amén. Por eso, ¿verdad?, la profundidad del asunto todavía no la habían entendido, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones, guiando nuestras vidas, dándonos fuerzas. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué estamos haciendo lo mismo que los discípulos de Jesús? ¿Por qué como iglesia, y no estoy hablando solamente de Betania, hermanos, no te sientas aludido, estoy hablando de la iglesia en general? Hoy vas a las iglesias y puro canto, pura alabanza, pura danza. Pero ¿qué se está haciendo por los que están afuera? ¿Qué se está haciendo por los que están sufriendo? Inclusive dentro de la iglesia, cuando alguien está padeciendo necesidad, ¿lo sabemos? Cuando alguien tiene un dolor, una pérdida, ¿lo acompañamos? ¿O estamos pensando en que, tengo que pagar la luz? Mañana tengo que ir a trabajar. Estamos en otro canal. Como yo siempre digo, estamos en Televisa, puro entretenimiento. No hay nada cultural que puedas ver ahí. Estamos en otra onda, ¿verdad? Venimos a la iglesia, cantamos coros, nos saludamos entre nosotros, pero no convivimos. No somos una familia en Cristo. Los apóstoles en 3 años y medio que estuvieron con Jesús, vivían con Jesús, comían con Jesús, caminaban con Jesús, dormían con Jesús. Nosotros no sabemos nada del hermano, de la hermana. Sabemos su nombre y a veces ni siquiera su apellido. Y somos una familia. ¿Pero qué clase de familia? Como esas familias del mundo que se juntan en Navidad y terminan todos peleados. No debemos ser así, ¿verdad? Porque ya no somos de este mundo. Somos una familia en Cristo con nuestros defectos y nuestras virtudes. Y debemos conocernos. Y debemos, como decía Pablo, sopórtense unos a otros en amor. Ámense los unos a los otros en amor de Cristo. Cuesta amar al prójimo, porque cada prójimo, hermano, pero cuesta. Pero así como nosotros tenemos que soportar a nuestro prójimo también tiene que soportarnos a nosotros, porque no somos moneditas de oro, ¿verdad?, para que todo el mundo nos quiera. Tenemos controversias, sí, tenemos desacuerdos, sí, pero en Cristo somos más que vencedores de todas también esas cosas. Cuando pensamos en ese pasaje de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pensamos en que vamos a conquistar y que vamos a caer. Pero también somos más que vencedores en de nuestra propia carne, en nuestros propios sentimientos, de aquello que no nos gusta del hermano o de la hermana. Como familia en Cristo, como pueblo de Dios, tenemos que despertarnos. Dejar de dormir, dejar de pensar en nosotros, pensar en el prójimo. Amén.
en quién está al lado mío. ¿Quién se sienta al lado mío en la iglesia? ¿Quién se sienta enfrente? A veces tenemos relación más estrecha con algún hermano, con alguna familia, ¿no? Y eso es lo que a veces lastima a la iglesia, porque se forman grupitos. Y es malo. ¿Por qué no debe haber grupitos? Debe haber un solo grupo. Que obviamente tenemos afinidad por ciertas cosas con algunos hermanos, sí, pero tenemos que amar a todos. Tenemos que darnos con todos, abrazarnos con todos y decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Porque te veo sonriendo, pero ¿qué tal si no está sonriendo tu corazón? ¿Qué tal si estás sufriendo? ¿Qué tal si tienes tu agonía? Si te sientes solo. Es terrible, ¿verdad?, que a veces sucedan esas cosas diciendo que somos iglesia, que somos el pueblo del amor, ¿verdad? Que estamos aquí por el amor de Cristo y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ese amor se demuestra con una mirada, una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos, una palabra de aliento. Yo conozco un pastor que cada vez que me ve me dice, ánimo Willy. Digo, pues yo te digo, no importa, ánimo igual. Ánimo. Porque tú nunca sabes cuándo tu hermano puede estar desanimado. Tú nunca sabes qué es lo que está viviendo el otro. Hay hermanos que son muy expresivos, ¿verdad? Dicen, no, me duele acá, estoy allá, y cuentan toda su historia, ¿verdad? Pero hay otros que no. Hay otros que son muy reservados. Y no sabemos qué es lo que está pasando por su mente o por su corazón. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no discernimos los tiempos difíciles que estamos viviendo? Ahora que está todo convulsionado México con el asunto de que se vienen las elecciones, partidarios de acá, partidarios de allá, de derecha, de izquierda, de centro democrático, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Pero no nos estamos dando cuenta los tiempos que estamos viviendo. El otro día, hablando con una persona, me decía, no, que fíjate que el gobierno, que no sé cuánto, y que el otro candidato, y que aquella de allá. Digo, bueno, ¿por quién vas a votar? No sé. No hay a quién irle. Casi todo el mundo dice lo mismo. ¿Por qué? Por toda la corrupción que hay en este mundo. Y es bíblico que iba a suceder. Las cosas no van a mejorar porque cambie el gobierno. No van a mejorar porque la ONU intervenga. Al contrario, donde se mete la ONU hay desastre. Las Naciones Unidas es la organización más corrupta de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud está diseñada para matarnos, más a nosotros los viejitos. Ya estamos robándole el oxígeno a estos jóvenes, entonces nos quieren matar. Y suena gracioso, pero es una triste realidad. Es una triste realidad. El otro día que fui al centro de salud dice, ¿trajo su cartilla de vacunación? Y digo, no. ¿Se va a vacunar? ¿Tengo la vacuna de la influenza? No, quiero vivir muchos años más, gracias. Porque eso lo trajo la Organización Mundial de la Salud para ir debilitándonos. No puede ser que en esta época haya niños de 5 o 6 años con diabetes. ¿Por qué lo hay? Porque nos están envenenando, porque nos están matando. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia. Porque a pesar de que estamos rodeados de información a través de los medios de comunicación, estamos totalmente desinformados. Estamos desinformados porque recibimos tanta información que ya no sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. Como yo le decía, hermano, a mí me encantan todas las cosas que sean de astronomía. Y he visto unos videos que dicen y con pruebas que el hombre jamás pisó la luna. Y te lo muestran y te dicen, mira, por esto, por esto, por esto. Y dices, pues sí, tienes razón. Y de repente ves otro documental que te muestra con lujo de detalles y pruebas que sí, fehacientemente el hombre sí pisó la luna. ¿A quién le crees? Si los dos aparentemente dicen la verdad. Estamos viviendo tiempos dificilísimos.
Estamos viviendo el Getsemaní de la historia, la confusión, donde estamos siendo apachurrados nosotros los hijos de Dios en una sociedad tan corrupta, que no sabemos muchas veces qué decisión tomar en nuestra vida cotidiana. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. Tenemos esa palabra que nos puede guiar. Y tenemos lo que en este momento que estaban viviendo los discípulos de Jesús no tenían. Tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos lleva de la mano a tomar las decisiones correctas en un mundo incorrecto, en una época incorrecta. Amén. Gloria a Dios. Jesús tuvo que pasar esta terrible prueba solo. Sus discípulos lo acompañaron en todo su ministerio, como habíamos visto, pero en estas circunstancias solamente dependía del Padre. En Marcos 14:37, en este pasaje que estábamos viendo, dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Amén. Y a veces nos pasa, ¿verdad?, que no podemos tener una hora con el Señor. Pero eso sí, tenemos un gran problema y ahí acudimos a los pies de Cristo y ahí estamos a los pies del Señor, derramándonos en lágrimas. Pero cuando estamos bien, cuando no tenemos un problema, cuando todo va sobre ruedas, no tenemos tiempo para el Señor. No tenemos tiempo para tener una comunión con Dios. Y muchas veces que nos acercamos al Señor es para pedirle: Señor, te pido por mi trabajo, Señor, te pido por mi salud, por la salud de esto, ya estamos pidiendo. Y el Señor, como Kiko, nos dice: cállate que me desesperas. Escúchame. Porque ese es el orar. Nosotros no somos como la iglesia tradicional que reza y repite. Nosotros tenemos que orar, y el orar es una comunicación con Dios, de ida y vuelta. Orar quiere decir hablar con Dios, como hablas con tu hermano, como hablas con tu padre, con tu hijo, con tu esposa, tu esposo. Es hablar con Dios, y en una conversación tú tienes que hacer tiempo para escuchar. Pero en estos tiempos rápidos no escuchamos a Dios. Por eso es que tomamos malas decisiones. Por eso es que muchas veces estamos en prueba. Y vienen los hermanos: ora por mí, hermano, porque estoy pasando un momento difícil. ¿Y cuál es el momento difícil? Una mala decisión. Y hasta le echamos la culpa al diablo. Tenemos esa virtud, ¿no? Es que el diablo se me metió en mi vida. Es que es una prueba que el diablo me metió la pata ahí para que me tropezara. No, hermano, pobre diablo, no se lleva las culpas que no son de él, que son culpa nuestra por nuestras malas decisiones. Pero nosotros tenemos ese espíritu, el Espíritu de Dios, que nos guía, que nos lleva de la mano. Y tenemos su palabra que nos aclara todo pensamiento y toda duda. Amén. Aquí podemos extraer 4 enseñanzas. Primero, orar siempre y en toda circunstancia. Como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. No como algunos dicen, orar sin cesar. No, César, déjalo aparte. Orar sin cesar. En todo momento. En el camión, en el carro, en el trabajo, en la escuela, haciendo el quehacer. Te estás duchando, te estás dando un regalazo. Ora. Alaba a Dios. Porque esa es la diferencia de tener una vida santa y una vida exitosa en Cristo, es la oración. Estar orando continuamente. Segundo, depender solamente de Dios. Por ejemplo, tienes una deuda, pues voy a sacar un préstamo en Coppel para pagar Electra, que a su vez es para pagar a la comadre que le pedí. Y así estamos, ¿verdad? Como dicen, desvistiendo un santo para vestir a otro, ¿no? Ahí estamos. Y usamos al Señor como último recurso, cuando debe ser nuestro único recurso, Dios.
Él nos va a decir qué hacer. Él nos va a decir por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra cómo tener la solución a tal o cual problema, a determinadas circunstancias. Depender solamente de Dios. Salmo 46 del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque pase lo que pase, tiembla, Dios es mi amparo. Viene un tsunami, Dios es mi amparo. Y si tengo que padecer ahí, si tengo que morir ahí, es porque Dios me quiere llevar con Él. Pero si no, Dios me va a amparar. Y eso yo lo aprendí muy bien porque fue uno de los primeros salmos que me aprendí. El Salmo 46 del 1 al 3. Me encantaba ese salmo. Y cuando yo llegué a México no tenía experiencia ninguna sobre temblores, ni sismos, ni nada por el estilo. En Uruguay nunca ha temblado en mi vida. Solamente una vez se dijo: ¡ay, qué tembló! Yo ni me enteré. Pero es tierra muy firme, porque es la placa continental. Pero acá que estamos sobre la unión de las placas, México es un país sísmico, un país volcánico. Y llego a México y a la semana creo que estaba temblando. Aunque se caigan los montes, Dios me ampara y me fortalece, mi pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no voy a temer. Y nunca le tuve miedo a los temblores, nunca. Yo decía: ¿cómo la gente que vive acá ya tendría que estar acostumbrada? ¿No? Pero a veces es falta de confianza. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando ponemos nuestra mira en Dios, damos pasos firmes y de confianza. En todo lo que hagamos, en nuestros proyectos, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida profesional, en lo que sea, cuando dependemos solamente de Dios. Amén. Tercero, confiar plenamente en las promesas de Dios. A veces pensamos que las promesas son para otros, que Dios va a cumplir lo que ha prometido a otros, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Proverbios 3:5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Déjalo al Señor. Deja que Él sea el que guíe tu barco. Deja que Él sea el capitán de la nave. A veces nosotros que no, yo puedo, yo sé. Y es ahí cuando realmente, como dice el dicho popular, la regamos. Porque creemos que sabemos, creemos que podemos. Y no sabemos ni podemos. Si supiéramos, muchas veces no estaríamos en los problemas que estamos metidos. Por eso, lo que tenemos que traer como enseñanza es que Él va a cumplir siempre sus promesas. 4. Tener una estrecha relación con el Padre Celestial. En 1 Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Y lo que decíamos, tener comunión unos con otros, ser empáticos, amarnos realmente como hermanos y tener una estrecha comunión con Dios. A veces Dios lo tenemos allá en el cielo, bien lejos, y a veces lo queremos tener lejos porque no queremos que esté escudriñando nuestras vidas, que no vea lo que hacemos. Pero tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón y Él sabe lo que estamos haciendo, y Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que estamos sintiendo, porque a veces nuestro pecado no es hacer algo malo, es pensar algo malo.
es sentir algo malo. Ahí nace el pecado. No es lo que hacemos. El hacerlo es consecuencia de lo que pensamos y de lo que sentimos. Amén. Entonces, teniendo esa estrecha relación con el Padre y con Él, por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos salir adelante como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia. Ahora nosotros no estamos solos, como decíamos. No estábamos solos como los apóstoles se sentían solos cuando Jesús murió. No estamos solos como Jesús en la agonía de lo que se venía para Él, en ese Getsemaní, que se sentía solo, aunque estaba el Padre con Él, pero sus amigos estaban durmiendo. Él padeciendo porque iba a morir por ellos y ellos durmiendo. ¿Cómo se sentiría el Señor Jesús? Solo, abandonado por sus amigos, pero el Padre estaba ahí. Amén. El Padre estaba ahí. Ahora nosotros sabemos que tenemos al Señor de nuestro lado, al Creador del universo de nuestro lado. Amén. A través de su padecimiento, de su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso al trono del Padre. Amén. Dejándonos cuando regresó al reino celestial al Espíritu Santo, el Consolador, como le llamó Jesús, ¿verdad? Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No estamos solos. Jesús, cuando ascendió al cielo, le dijo a los apóstoles: les voy a dar el Espíritu Santo. Amén. Y luego les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que nosotros no somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesucristo. Amén. Hemos sido constituidos testigos por el poder que nos dio, porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. No estamos solos. Tenemos quien nos ayude. El Paracleto, que en griego quiere decir uno que está al lado de otro para ayudarle. Amén. Ese es el Espíritu Santo, el que está abogando por nosotros, el que te está diciendo: no lo hagas, ni lo pienses. O el que te dice: hazlo ahora, es el momento de tomar esta decisión, de salir adelante. Esa dependencia de Dios, esa dependencia de la guía del Espíritu Santo es lo que nos va a hacer cristianos exitosos, iglesias exitosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy nosotros? Ser una iglesia exitosa. No conformarnos con lo que tenemos, sino ir a más. Y cuando este lugar se llene, los viejitos no nos vamos a morir. Vamos al otro lado a servir. Una iglesia que no saca gente afuera es una iglesia que no tiene avivamiento, que no tiene crecimiento. El avivamiento no se mide por los altos, los cantos, las efusiones de sentimientos. El verdadero avivamiento de la iglesia es cuando empiezan a salir hacia afuera. Es como cuando se pone el pan en el horno y dentro de la charola empieza a salirse, ¿verdad? Empieza a crecer. Así tiene que crecer la iglesia. Así tiene que ser la levadura del Espíritu Santo, no la de los fariseos, la del Espíritu Santo, hacernos crecer como iglesia, salir adelante. Todo esto nos enseña esta angustia de Jesús, a depender del Padre, a orar sin cesar. Así como Jesús no estaba completamente solo, el Padre estaba con él en su agonía. Así nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos alienta, nos enseña, nos da fuerzas para que despertemos del sueño de la inactividad, para salir de nuestra área de confort, porque la verdad que estamos muy felices, ¿verdad? Hoy domingo estamos bien contentos, nos volvemos a ver como hermanos,
estamos disfrutando de la presencia de Dios, cantamos alabanzas al Señor, ¿verdad? Pero hay mucha gente que hoy no está en estas condiciones, que necesita de Dios, que necesita un abrazo, que necesita una palabra de fe, de aliento, de ánimo. Pero nosotros ahora pues nos vamos a almorzar, o nos vamos con los amigos, o vamos a ver el fútbol. Tenemos muchas cosas por hacer el día domingo, o por ir a descansar, simplemente. Pero tenemos que salir de ese confort, por el otro, por aquel que Dios tiene ya destinado para que nosotros le llevemos la palabra de Dios. Amén. Podemos enfrentar la prueba porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús, en su agonía, confrontó por nosotros nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros dolores. Ahora tenemos a quien recurrir. El Espíritu Santo nos ayuda a clamar al Padre en el nombre de Jesús. El Señor bebió de la copa de la agonía por nosotros. Aunque nos sintamos de fallecer, el Espíritu nos fortalece. Amén. Pues creo, hermanos, que esto que nos enseña Jesús con lo que vivió en Getsemaní tiene que ser de edificación para la iglesia. Que ya no podemos ser iguales, ya no podemos estar estáticos. Ya conocemos la voluntad de Dios. No solo para Betania, no solo para esta iglesia, para toda la iglesia cristiana que hoy está padeciendo. Y la iglesia hoy está padeciendo persecución. Y no nos llevan presos por predicar el Evangelio, al contrario, nos dejan cantar, nos dejan aparecer en televisión, en YouTube, en todos lados, no hay problema. Pero nos están persiguiendo silenciosamente, nos están persiguiendo desde adentro, cuando vemos los malos testimonios, las malas iglesias, las doctrinas falsas, las doctrinas de demonios que están saliendo de dentro de iglesias. Y no estamos hablando de mormones ni de testigos de Jehová, que son sectas, ¿verdad? Estamos hablando de iglesias aparentemente cristianas. ¿Y nosotros qué hacemos? Jesús nos dice que nos despertemos, que velemos, que busquemos al Padre y que Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Alabamos y bendecimos hoy tu nombre, Señor. Y pues, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo momento para poder cumplir el propósito por el cual tú nos has creado, Señor, por el cual tú nos has salvado, Padre, nos has apartado del mundo, Señor, para que cumplamos un propósito, Señor, un ministerio que tú tienes para cada uno de tus hijos aquí en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, anímanos, Padre, levántanos, Señor, fortalécenos e ilumínanos, Señor, con tu palabra, para que podamos ser cristianos eficientes, eficaces, dignos de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.